¿Cómo estás, Gretel? ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo estás? Muy bien, vos estábamos hablando con las personas que ya están presentes, sí. Respecto de la problemática que enfrenta el mundo, la libertad, los gobiernos en estos momentos. Son tiempos particulares. ¿Me ves bien? No, perfecto, ¿no? Sí, te copio bien. No, la verdad que el tema que un poco que hoy propusimos para estar abordando es un tema que, bueno, como lo venimos hablando en varios medios de comunicación, esto excede a Argentina, ¿no? Porque si uno quiere analizar cuáles son las políticas que está tomando o llevando a cabo el gobierno, si lo analizamos en un contexto simplemente de una decisión política, puertas adentro del oficialismo, es cerrado el diagnóstico. Tenemos que trabajar con una mirada geopolítica, si se quiere, ¿no? ¿Por qué? A ver, por ejemplo, Argentina hoy por hoy está alineada con uno de los países claves que representan esta supremacía de grandes corporaciones financieras, caso España. Entonces, ahí es donde uno indaga sobre cuál es el nivel de soberanía y de independencia política a la hora de querer trazar horizontes en todas las áreas. Porque acá ya ni siquiera hablamos de la economía, hablamos de algo tan delicado como la libertad individual, ¿no? Entonces, si por un lado ponen en una balanza este falso dilema de la salud pública y hasta dónde, cuál es el manejo, digamos, o la disquisición que uno puede llegar a hacer y, digamos, la arbitrariedad, entre comillas, como ellos la quieren mencionar, respecto a cómo nosotros administramos nuestra libertad, ahí es donde se está poniendo en tela de juicio la eficacia del monopolio de la fuerza física legítima de un Estado, ¿no? O sea, ¿cuál es el aval sobre el cual se está montando un Estado? En este caso vamos a hablar no solamente de Argentina, en general en América Latina, como para poder convalidar las políticas que se están tomando, cuando lejos están de existir, digamos, una independencia política y está totalmente digitado a nivel supranacional. Y ahí es donde podemos un poco dar el puntapié inicial para hablar de esta noción de globalismo. Ya no hablamos de la interdependencia tradicional, de la globalización, sino del globalismo. O sea, el globalismo entendido como esta sumatoria, digamos, de voluntades de grandes corporaciones, de familias, de apellidos, que todos sabemos de público conocimiento quiénes son, que manejan desde la Fed, manejan desde absolutamente todo, tienen injerencia en la OMS. Por eso vuelvo a decir que es difícil hoy en este panorama, en este contexto, que existe independencia para trazar una política sanitaria, para el trazado de una política de cuidado de la salud, y económica ni hablar. Ya nosotros venimos con una dependencia que ya esto arrastra desde la gestión anterior, ¿no? Pero puntualmente lo que hoy nos está afectando como ciudadanos, más que nada, es la libertad individual, ¿no? Sí, tal cual, ¿no? Y estamos viviendo un momento en el cual no parece haber un líder único, ¿no? A nivel planetario, sino hay una competencia cada vez más férrea, más marcada y más clara, ¿no? Entre distintos liderazgos, y tal vez los dos más fuertes sean evidentemente Estados Unidos y la China emergente, ¿no? Y proyectando estas variables hacia algunas décadas, esto se acentuaría aparentemente. ¿Cómo lo ves vos? Sí, digamos, este gran mundo bipolar está en una carrera constante por ver quién domina la cuarta revolución industrial. Hoy vivimos en una sociedad de la información, el mayor intercambio que se da a nivel global es por el tema de bienes vinculados más que nada a servicios informáticos, todo lo que son las nuevas tecnologías, y ahí es donde Argentina, por supuesto, presenta un gran retraso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una modificación del patrón de productividad, todavía estamos muy lejos de poder adquirir, digamos, esa dimensión de competencia donde ya China entendió por dónde iba y volvía. Y fíjense la dependencia que presenta hacia Estados Unidos con el tema de los chips, ¿no? Sabemos perfectamente que en Estados Unidos la mayor fabricación de chips se realiza en los Estados Unidos de América, con lo cual estas idas y vueltas y este complot sobre cuánto van a estar colocándose en venta, cuál va a ser el valor a nivel intercambio internacional, ya por ejemplo sería una piedra tropiezo para Huawei, por ejemplo, ¿no? Claro. Ahí en ese contexto también va metido, digamos, en ese nicho de análisis el 5G. También hay toda una nueva filosofía en torno a quién va a ser el que va a liderar eso cuando ya Trump está hablando del 6G o el 7G, ¿no? Y qué es lo que influencia, digamos, cuál es la influencia y qué es lo que acarrearía bajo el contexto de esta famosa sociedad de control. Porque, en definitiva, estamos en una sociedad de control. Cuando yo digo que se han muerto las libertades individuales tal cual nosotros las hemos concebido, a ver,
Constitución de 1853, vamos a la Constitución del 53 o del 60. Esas libertades individuales hoy ya pareciera que no existen más, parecieran pulverizadas, porque se creó hoy el panorama bajo este ropaje que es el pánico, que es el temor, que es la paura generalizada, donde los gobiernos nacionales no son capaces, no tienen la competencia, ni siquiera electoral, no tienen la competencia, digamos, del modus operandi necesario como para recibir todo el aval de la ciudadanía en su conjunto. Estoy hablando de la aprobación total de la ciudadanía, ¿eh? Hay gran parte de la aprobación que existe hoy de la ciudadanía, pero gran parte que no. Fíjense lo que fue ahora, el fin de semana en Berlín. ¿Vieron las manifestaciones de Berlín? Lo que está sucediendo. O sea, le están diciendo no a todo este manejo, digamos, arbitrario, administrativo, burocrático, que lejos de ser sanitario de parte de la OMS, cómo está afectando a todos los países en conjunto. Entonces, en este esquema se crearon las condiciones de temor generalizado, de manera tal que ya los gobiernos nacionales, como no tienen la competencia, se tienen que cobijar bajo el sistema de las organizaciones internacionales. Y ahí metemos dentro del mismo paraguas desde Naciones Unidas, desde la Organización Mundial de la Salud, desde las fundaciones internacionales que hoy por hoy, o casualidad, son las que proveen de todo lo que es la industria farmacéutica, y esto está totalmente ligado con la tecnología del 5G. Por eso vuelvo a decir, si uno empieza a hilar fino, es bastante macabro la situación, porque ya cuando hablamos de que los ciudadanos se quejan de la ausencia de libertades individuales, ya no hay libertades ni para los propios gobiernos nacionales, que eso es lo más grave. O sea, no es que el Ejecutivo tiene nivel de competencia, digo, ¿cuál es el nivel de autonomía que puede tener hoy el Ejecutivo actual cuando sabemos que todo viene dado de arriba? Hoy por hoy hay un gran dilema. Fíjense, en los Estados Unidos ahora tenemos elecciones el 3 de noviembre, ¿no? Entonces tenemos por un lado los globalistas y por otro lado los patriotas, ¿no? Y cómo Trump está levantando toda esta visión en torno a, viene ya no solamente por la Fed, vienen absolutamente por toda una filosofía, que sabemos cuál es el discurso que hay detrás de esto, que tiene que ver también con una visión en torno a la disminución poblacional, porque en definitiva estas castas y estas familias, que son realmente pactos que se han establecido espurios, donde ya no van por el dinero, sino que van por el poder, han establecido una pata y un pie de andamiaje en cada uno de los nichos más importantes de poder. Lugares en el poder financiero, lugares en la Organización Mundial de la Salud, lugares en todo lo que es la banca, el sistema financiero. Entonces, cuando existe esta situación de pánico y de temor generalizado y de dependencia, hace que los gobiernos nacionales tengan que literalmente arrodillarse frente a esta salvaguarda o salvación que viene de un orden supranacional. Y cuando estemos en un lugar de empobrecimiento absoluto, ahí es donde a quién hay que recurrir. Nada más y nada menos que a quienes crearon esa condición de dependencia. ¿Me explico lo que estoy diciendo, Martín? O sea, los autores intelectuales y materiales son ellos mismos y son los que después van a crear a posteriori las condiciones para que nosotros salgamos de esa crisis, cuando ellos la generaron. Bueno, sí, suena algo bastante común que hacen los políticos a nivel local, criollo, y hoy en día lo estamos viendo más a nivel global, ¿no? Y es clarísimo, ¿no? Me viene a la mente todo lo que está pasando con TikTok, por ejemplo. Vos hablabas de China, la influencia de China, los miedos, y cómo, por ejemplo, Trump está capitalizando políticamente o intentando capitalizar, ¿no? Porque la situación de él es bastante compleja en el contexto de pandemia, pero sí capitalizar el miedo, ¿no? Esta pavura, no sé si existe la palabra en castellano, pero la palabra italiana, pavura, me parece muy buena para explicar, digamos, cómo la clase política capitaliza el miedo, ¿no? Para potenciar su poder de articulación e influencia. Exactamente, es la pavura entendido como un pavor generalizado. Lo que hace el miedo, vos fíjate que en este tiempo afloraron muchos análisis psicológicos, lo habrás visto, ¿no? Estos tiempos de pandemia han aflorado muchísimo, porque lo que hace el miedo es termina paralizando al sujeto. Porque primero empieza como la convicción mental y después automáticamente frena, digamos, a nivel motriz toda capacidad de acción. El miedo tiene dos cuestiones: o te rebelás o existe una decepción tan profunda que te paraliza y no podés reaccionar, no hay capacidad de reacción. Están aquellos que se paralizan y están aquellos que reaccionan ya desde un desborde. Entonces, en ese nivel de desborde hay que saber mesurarse. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, esa manifestación que se dio en Berlín, no sé si hubiese sucedido en otro país, cuál sería el contexto, porque cantidad de personas han quedado detenidas, ¿no? En niveles de protesta, porque el Estado, entre comillas, es el garante
de la salud pública y de que esta pandemia no termina digamos, de expandirse y de cobrar más vidas. Ese es el discurso oficial que nos están, digamos, trasladando, ¿no? La realidad es que si uno no sabe cómo manifestarse de una manera sigilosa y cómo expresar, digamos, otro punto de vista, es difícil, digamos, modificar el statu quo. Y ahí quiero hacer un paréntesis. Me imagino que también estás al tanto de la comisión que se armó de Médicos por la Verdad. Estás más o menos al tanto de lo que... Bueno, una comisión extraparlamentaria que nació con una gran alianza de varios médicos, muchos europeos, Alemania, Italia, bueno, España, bueno, también argentinos, que sabemos quiénes son perfectamente, cada uno de nosotros los que estamos siguiendo estas noticias a diario. Y la realidad es que están, digamos, planteando una versión B de los hechos. Pareciera como que los medios de comunicación tradicionales nos transmiten algo cuando la situación es distinta. Estamos hablando, primero, que no se trata de una pandemia, porque para que haya una pandemia tiene que haber una gran cantidad de nivel de letalidad. O sea, los médicos hablan de una letalidad potente, o sea, arriba de un 70%, y que esto se manifiesta en varios países a la vez. O sea, el nivel de letalidad de tal... Primero. Segundo, están estableciendo el aislamiento social obligatorio sobre la base de los asintomáticos o de los contagiados, no de los enfermos realmente. Y un asintomático no es un enfermo. O sea, hay una serie de cuestiones, y otra de las cuestiones más graves de todo esto es que el sistema humano naturalmente actúa como una especie de defensa y desarrolla el sistema inmunitario que hace que sea una especie de bloqueador natural frente a cualquier tipo de virus, porque son virus que van mutando incluso, ¿no? Como otros, claro, como un resfrío o cualquier tipo de estos virus que tienen circulación social. Entonces, cuando a nosotros nos están prohibiendo justamente la circulación, digamos, natural, ¿no? Que tiene que ver con el contacto con el aire libre y la vida natural, automáticamente... La actividad física, ¿no? Y los efectos inmunológicos. Exactamente. Claro. Entonces ahí, ¿qué pasa? No se genera el nivel de, digamos, inmunológico necesario para poder frenar, digamos, esto que naturalmente se desarrolla en el cuerpo, como una especie de anticuerpo. Y no existe esta noción, digamos, de, no quiero decir hablar de rebaño social, pero la situación es que... el contacto permanente con otras personas hace que naturalmente nosotros generemos los anticuerpos necesarios que se dan a partir de la interacción, claro, o sea, de vivir en sociedad. El hecho de que nos separen de la sociedad hace que obviamente el virus va a seguir con estos niveles de circulación y lamentablemente está todo diseñado para decir la única salvadora es la vacuna. ¿Y quién está detrás de las vacunas? Yo me pregunto, ¿quién está detrás de las vacunas? ¿Quiénes son los aliados? ¿Quiénes son los que están asesorando? Por eso digo, esto es como parecer el huevo de la serpiente, o sea, los que están gestando todo esto, pero más allá encima, más sacando de lado toda esta epidemia, esta gran pandemia, sacando todo esto, las vidas que se están cobrando a nivel economías enteras, porque ahora estamos viviendo un nivel de crisis, pero ahora viene la verdadera crisis, que es cómo levantamos de esta recesión a todo lo que es Latinoamérica en general y tantos países que están sufriendo, digamos, y ya no basta con la emisión monetaria, porque esta gran cantidad de emisión monetaria va a generar una circulación, un aumento de base monetaria. Y digamos, ¿qué nos va a garantizar? Que empiece una depreciación tremenda de cada una de las monedas nacionales, los niveles de pobreza cada vez son más acuciantes, hay una recesión económica muy profunda. A ver, se vio todo un panorama que ninguno de nosotros lo hubiésemos imaginado. Lo peor de lo peor es que estas mentes brillantes ya lo venían tejiendo hace tiempo. Lo venían tejiendo y tratando hace tiempo. Salió este año, inyectado este año, y fue de esta manera, creo que nos trajo, digamos, nos sorprendió a todos. Nos sorprendió a todos, pero sí sirve para hacer, digamos, una especie de balance, si se quiere, o de lectura de la realidad distinta a lo que ofrecen los medios de comunicación tradicionales, y nos posibilita una especie de distancia crítica, ¿no? Los sociólogos hablan de distancia crítica, que tiene que ver esa capacidad de autocrítica y no comprar necesariamente lo que nos venden. Yo creo que esta pandemia nos sirvió para eso. Hay gran parte de los ciudadanos, no digo argentinos en general, que están despertando. Hay una gran parte que está despertando. O sea, no va a ser tan difícil en Argentina implantar este nuevo modelo y esta nueva filosofía global de gobierno. Acá, por lo menos en Argentina, no creo que el terreno sea tan fértil como para que se dé sin resistencia, al menos, sin resistencia social. Sí, claramente, ¿no? Aparte, si uno ve, por ejemplo, los fallecidos cardiovasculares, se estima unos 9.000 más que el año pasado, ¿sí? Por no haber contado con la atención médica necesaria, demuestra el otro lado del COVID, ¿no? Claro. Y a la vez, si uno ve los alrededor de 3.000 muertos, parece mucho, pero mueren por año en Argentina más de 150.000 personas. Exactamente. ¿No? Con lo cual, digamos,
uno ve y a veces la gente que más ve televisión abierta, digamos, o los canales de noticias, dice, uy, cuántos muertos que hay, qué sé yo, pero se ve el número absoluto, no relativo ni comparado con otros años. Habitualmente, no quiero tampoco subestimar lo que es la enfermedad, pero, digamos, no tiene la dimensión, digamos, que se está queriendo comunicar en búsqueda de algún beneficio concreto. Exactamente, bueno, a ver, vuelvo a decir, Martín, creo que nosotros también desde la ciencia política, que es el campo que constantemente estamos analizando, desde el análisis internacional y político, creo que lo que más nos duele a nosotros es la ausencia de independencia. ¿Me explico? O sea, la ausencia de independencia puertas adentro de cada uno de los gobiernos nacionales, como que han muerto ya la autonomía y ese desapego hacia una agenda global. Literalmente, o sea, vamos a la Agenda 2030, ¿sí? La famosa Agenda de Naciones Unidas. Esto ya viene hace tiempo, a ver, te estoy hablando ya del gobierno anterior, porque el gobierno anterior, acuérdense lo que fue, Agenda 2030, cómo hacemos para que cada uno de los lineamientos de cada una de las carteras se ajusten con la Agenda 2030. Y pareciera como que los ejecutivos en general, más que nada en América Latina, no se pueden llegar a despegar. Entonces es difícil porque han tejido las redes de manera tal que bajo un discurso de la sustentabilidad, del desarrollo sostenible, del cuidado del ambiente, de la economía digital, porque fíjense las últimas intervenciones que hizo el presidente español, no sé si la escucharon, las últimas intervenciones, que donó millones de dólares a esta famosa alianza Gavi, que es de público conocimiento, dijo, España se debe una economía un país más resiliente, ¿no? Más digital, más verde, más integrado al mundo, pero claro, hay una agenda impuesta. Ahora, esa agenda impuesta tiene una filosofía, una ideología y un trazado que literalmente está asociado a quienes están gestando todo este gran movimiento, que es un movimiento cultural, filosófico y que de alguna manera va fagocitando la independencia de los estados nacionales. Porque vuelvo a decir, lo que a mí más me afecta como analista política es que se están perdiendo la independencia de los gobiernos nacionales. Ese es el mayor trasfondo, porque vamos a superar esta crisis, quédense tranquilos, vamos a superarla. Pero ¿qué viene después? Porque después vienen los condicionamientos. De hecho, ahora estamos haciendo la renegociación con el tema del FMI, el tema de los bonitas y demás. Ya se sabe y es de público conocimiento que cualquier tipo de empréstito posteriori va a incluir condiciones, como se las impusieron en España ahora. Fíjense que se aprobó hace muy poco el plan de reestructuración para todo lo que es la Unión Europea, que hay una gran parte, 140.000 millones de euros son los que va a recibir España, prácticamente la mitad lo va a recibir en lo que es subsidios, o sea, no es reembolsable y la otra parte en préstamos. Pero hay condiciones para que España, de aquí a un par de meses, ajuste toda su agenda de gobierno y también el manejo de gasto público, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a decir, a nosotros nos venden la caja de felicidad de la democracia. ¿Sabés cuál es la cajita feliz? Que vos vas a poner el voto en la urna y vos te crees que sos independiente a la hora de poder elegir una política de Estado. Porque elegís un gobierno y supuestamente hay un modelo que te prometen en campaña, como si vos fueras un gran consumidor, porque ni siquiera terminás siendo un ciudadano. Y la verdad es que está amañatado de pies y manos. No hablo de este color político, cualquier color político. Pues vuelvo a decir, estamos en una era, esta famosa era digital, era de la información, la cuarta revolución, que está todo enlazado con esta función de lo que es el globalismo acaparador, donde a menor injerencia de los estados nacionales estamos abrazando para, soluciones globales para problemas globales. Así como el cambio climático te lo venden como un problema global, tantos nichos más problemáticos, frente a una agenda global se requieren poderes supranacionales. Para poder acceder a ese nivel, los estados nacionales tienen que dar un paso a un costado. ¿Qué lugar nos queda a nosotros como ciudadanos? ¿Qué lugar nos queda a nosotros como individuos? Cuando nos han vendido que somos los soberanos. El pueblo supuestamente es el soberano, ¿no? Claro, y te pregunto para ir cerrando, ¿cómo ves vos el futuro de la libertad en esta nueva era global, digamos? ¿Qué hay expectativas optimistas, amenazas? ¿Cómo lo ves? Veo la noción de libertad que cambió muchísimo, Martín. Creo que arrancamos la charla hablando de la noción de libertad. No es la libertad tal cual nosotros la veníamos concibiendo. ¿Te acordás que estudiamos los famosos derechos de primera generación, derechos individuales, los derechos sociales? Después vienen hasta los derechos de cuarta generación, que incluye los de defensa del consumidor, derechos ambientales y acciones de incidencia colectiva. Bueno, los famosos derechos de cuarta generación. En esta dimensión donde es difícil estar exento de una profusa digitalización,
cuál es el nivel de independencia que vos tenés como sujeto para decir, esto no lo acepto. Cuando a vos te obligan que a partir de ahora todas las compra-venta operan, no sé, a través de medios electrónicos, ya se va a sustituir el medio tradicional de pago, tal y cual nosotros lo venimos concibiendo, por una moneda digital, ¿no? Es una de las grandes también batallas que se está librando ahora, ¿viste? Se están lanzando hace tiempo ya el famoso yuan digital, las criptomonedas, todo lo que es esta economía, digamos, que hoy por hoy está de alguna manera increyendo. Entonces, la billetera digital, las medidas de seguridad, todo lo que es tu registro de salud, tus datos biométricos, digamos, ¿no? Tu información identitaria, tu pasaporte, desde tu factor sanguíneo, toda tu identidad, tu ser completo va a estar digitalizado porque vamos hacia ese sendero. ¿Y cuál es el discurso? La protección. Nosotros te vamos a proteger. O sea, vamos a generar las condiciones para hacerte la vida mucho más fácil, más integrada al mundo, más digital. Entonces se va a reemplazar lo tradicional, lo convencional, por esta, digamos, acuciante digitalización que obviamente decir que no o quedar por afuera es como quedar fuera, ya no de la poli griega, fuera de la poli digital, del mundo, ¿no? Integrado tal. Por eso digo, yo creo que la noción de libertad, tal y cual nosotros la venimos concibiendo, ya no existe, porque hay algo por encima, una estructura por encima que tiene que ver con esta filosofía, y detrás de esto, si tenemos para hablar bastante, hay mucho de marxismo en todo esto. Hay una noción de bien común y de bienestar donde se te va a acercar a un nuevo estatus de vida, pero para eso hay un pacto. ¿Y cuál es el pacto? La renuncia de tus derechos y tus libertades tal y cual vos la venías concibiendo. Y si decís que no, quedás fuera de ese nivel de avance, porque el mundo va hacia ese lugar. Vuelvo a decir, hoy los gobiernos nacionales se han convertido en una especie de títeres de este gran manejo global, ¿no? De poder global. Y no hablamos de dinero, hablamos de poder. Claro, y de hecho cuando ves que Google te dice estás a 5 minutos de llegar a tu casa o te da consejos respecto de comportamientos pasados e históricos, uno dice, ¿cómo puede ser que Google sepa lo que yo estoy pensando que va a pasar y que quiero hacer, ¿no? Uno ahí ve realmente el manejo de la información y la extensión, ¿no? Uno ve apenas, digamos, la punta de este iceberg, digamos, que puede ser muy peligroso para las libertades individuales, ¿no? Sí, así existe, que bueno, Gretel... quiero decir solamente esto, es una rasterización. Hay como, te rasterizan todo el circuito y en función de eso establecen de vos una mercancía. Sos un sujeto al cual van a crear todo un mundo a tu medida para ver ellos qué saber, qué vender, ¿no? Qué venderte y qué ofrecerte, porque ya hicieron para todo eso una rasterización de tu personalidad. Creo que lo único que nos salva a nosotros es la identidad, tiene que ver con las convicciones, con los valores, con los principios, aquello que para nosotros no implica precio ni moneda que pueda llegar a comprar esa voluntad, digamos, y ese discernimiento y esa independencia que está ligado a las convicciones. Entonces, como una persona tiene convicciones, tiene principios de lo que implica la vida, de lo que implica la libertad, de lo que implica el compromiso con la cosa pública, bueno, de diferentes líneas, digamos, ¿no? La vida en sí misma, creo que ahí es la única bandera, la única batalla importante que podemos levantar para establecer una independencia genuina. Aquellos que no las tengan esas convicciones van a estar dormidos y van a ser azotados desde lo espiritual, porque llega un momento que no van a tener la capacidad suficiente como para poder discernir, porque no están firmes en las convicciones. Por eso es importante tener principios y convicciones para saber establecer los límites a este avance que día a día va cobrando muchas vidas e independencias emocionales. Así que bueno, Gretel, muchísimas gracias por la clarificación en torno a estos temas. Vamos a continuar pensando y soñando con las preocupaciones futuras y queremos agradecerles también a todos los aquí presentes. Y bueno, seguimos, los invitamos a seguir a Gretel, a seguir a Fundación Atlas también, para poder seguir analizando en este contexto complejo del mundo y de Argentina en particular, porque ahora volvemos a los problemas de Argentina, ¿no? No solamente los problemas pandémicos, y digamos poder seguir compartiendo y analizando lo que viene en la Argentina y tratar de encontrar soluciones futuras desde Fundación Atlas. Muchas gracias, Gretel, de vuelta, y muchas gracias a todos los aquí presentes. Bueno, gracias Martín. Un saludo a toda la audiencia. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Adiós.